Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, veremos un poquito de todo, en lo que más nos centramos en el tema sentimental, pero hoy también hablaremos de tu lado espiritual al final del vídeo y trabajaremos con la bola de cristal. Así que vamos a ir comenzando, Aries, con el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en el trabajo, Aries. Ya sabes que a lo largo del vídeo también te daré unos mensajes que me gusta que tengas en cuenta. Bueno, hay cambios en el trabajo, cambios que en un principio tú puedes pensar que son aparentes cambios. No son aparentes cambios. Aries, llega el cambio y en 15 días lo vas a ver, ¿eh? Aries, que no estáis trabajando, vas a recibir noticias positivas, ¿eh? Te veo en una entrevista de trabajo y a los 7 días te llaman. Aries, que no es que tenéis un negocio, perdón. Hay un cambio dentro del negocio también. Tú recibes noticias que ya estabas esperando de hace 2 meses, bien, pero aún estas noticias no son para ti totalmente claras. Yo te diría, Aries, que en este caso te relajaras, porque es esta noticia, aunque tú en un principio no la veas totalmente clara, dice, esto te trae la estabilidad que tú querías en el momento que iniciaste hace 2 meses el cambio. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí con tu economía. Vamos a ver, Aries, y tu economía. Tienes que tomar una decisión en cuanto a tu economía. Dicen que hay una historia aquí, unas personas detrás de algo que tiene que ver aquí con lo económico, ¿no? Pero que yo te voy a decir algo, Aries, yo no veo una salida de dinero. Si a ti lo que te preocupa es que tú le tengas que pagar a estas personas, 2 personas en concreto, yo te digo que yo no estoy viendo una salida de dinero, ¿eh? Los Aries que estéis esperando dinero relacionado con juicios y con temas de salud, hablan de una segunda parte, ¿bien? En el dinero que tú creas que vas a recibir. Vamos a seguir, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Comenzamos con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteros. Yo voy a decir en este caso, Aries, que veo control, ¿no? Como que tú controlas varias situaciones, ¿vale? Controlas varias situaciones, pero también dicen que hay una persona en concreto que será la persona, digamos, la cual a ti te llene. Es una persona que de repente hace una llamada de atención, ¿bien? Y aquí es cuando comienza una historia que será lenta. Tu situación actual de tu querer llevar el control de todo es por lo que has pasado con alguien. Dice, has vivido algo con alguien, aunque esta persona se me muestra arrepentido o arrepentida, ¿eh? Y podría llamar tu puerta también, ¿eh? Ojo con esto. Vamos a ver qué más, Aries. A mí, en cierto modo, me gustan tus cartas, porque te veo controlando, para mí te me muestras bien y estás controlando una situación. Bien, y si estás controlando una situación es porque tú estás bien. Vamos a ver, Aries, que estáis solteros. ¿Ves? Aquí sale la persona, esta persona del pasado que te he dicho, posiblemente toque tu puerta. Bueno, pues aquí sale. Bien, entonces vamos a quedarnos con lo nuevo. Independientemente de lo que tú vivas
o no con la persona del pasado, nos vamos a quedar con lo nuevo. Y lo nuevo es una persona que dice que es como de un lugar que tú ya conoces, un lugar que posiblemente pertenezca a tu pasado, y es una persona más joven que tú y que llega aportándote mucha ilusión a tu vida. Todo lo que haya antes de esta persona es totalmente pasajero para ti, Aries. Quiero que te quedes con esta persona de la cual te estoy hablando, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, que estáis solteros. Wow. Voy a decir una cosa, Aries, estoy en lo cierto, y empiezas a comunicarte con esta persona que veo muchos de vosotros que posiblemente os comunicasteis ya hace 3 meses, pero los que no estéis en este caso, tengo que decir que los que empecéis dentro de unas 3-4 semanas a comunicaros con esta persona, ten en cuenta que a finales de agosto esta persona está iniciando cambios en su vida para iniciar algo contigo. Vamos a seguir, seguimos. Aries, que estáis solteritos. Es una persona muy especial, ¿eh? Es una persona muy especial. Lo que pasa que aquí, Aries, te voy a hablar de otra situación, que esto es algo que tú has venido creyendo. Solo hay posibilidad para, a ver cómo te lo explico, a ver si sé yo explicarte esto. Posibilidad de que tú abras tu corazón, dice, ya la has tenido, piensas que ya la has tenido y que era tu alma gemela, que esa persona era tu alma gemela y que tú no vas a vivir nada igual con otra persona, aunque no volverías con esa supuesta alma gemela tuya. Dice, es un pensamiento tuyo. Yo te voy a decir que cuando llegue esta nueva persona te vas a dar cuenta que lo que tú tenías con tu alma gemela para ti era un amor no correspondido y que esta persona sí merece que abras las puertas de tu corazón. Vamos a seguir, seguimos. Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Yo veo poder en esta relación, pero por lo bajini, hay aquí alguien que no me termina de cuadrar. Y veo muchos, yo veo a tu pareja mirándote a ti, te mira a ti, pero este alguien intenta que no te mire. Pero es que por mucho que intente que no te mire, o cuanto más quiera intentar que no te mire, más te va a mirar. O más va a querer lo que es un futuro contigo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis casados en convivencia y novios. No hay que elegir nada aquí. Si tú estás en esa situación, en ese pensamiento de que hay que elegir algo, dice, aquí no hay que elegir nada. Pero nada de nada de nada, Aries. Quítate eso de la cabeza, no hay una decisión que tomar. O tu pareja no tiene ninguna decisión que tomar. Y esto te lo va a dejar claro, a finales de mayo, esto, si tienes esa duda. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Aries, casados en convivencia y novios.
Vosotros continuáis. Dice que muchos de vosotros vais a ampliar la familia o tener hijos, los que podáis tener hijos. Y que otros de vosotros, de cara a futuro, vais a hacer un cambio muy importante a ambas partes y que tiene que ver con lo laboral. Y esto será algo muy positivo para vosotros que os unirá bastante más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Tú mira lo que dicen. Abre tu mente, mira a tu alrededor, observa a tu pareja. No tiene nada que hacer esa otra persona. Tú observa lo que hace tu pareja. Pero lo que pasa es que esa persona no acepta que esté bien contigo. Este es el problema aquí, que no acepta el que esté bien contigo. Entonces aquí lo que te están diciendo, dice, abre bien los ojos y mira, observa a tu pareja y verás cómo se te van a quitar todos los miedos que tienes. Todos los proyectos que tú tenéis se van a dar de cara a futuro. Aries, todos. Vamos a ver qué más. La tranquilidad que tú estás necesitando en esta relación, la estabilidad, la vas a obtener. Aquí están diciendo, la vas a obtener. Todo lo que tú has pedido en esta relación, dice, lo vas a tener. Esto es cuestión de tiempo. O sea, que es algo que lo que están confirmando, que es algo que va a suceder sí o sí. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Aries, y tu mensaje especial del amor. ¿Qué es lo que a ti te compensa? ¿Qué te compensa a ti? En temas sentimentales. Esto es lo que tú tienes que ver. Lo que a ti te favorece, lo que a ti te compensa. Y poner ojo también en lo que no te compensa. Y aquí hablo de un tema familiar, ¿eh? Ya me contaréis. Aries, vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con tu salud. No te me vayas, que vamos a trabajar también con la bola de cristal, mi queridísimo Aries. Vamos a ver, Aries, y tu salud. Has pasado por momentos un poco... Dice, posiblemente que has estado de médicos, muchos de vosotros, pero aquí dicen que tú vas a recibir buenas noticias, que van a haber cambios positivos en todo esto y que vas a sentir mejoría. Ya sabéis, Aries, siempre te digo que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries. Ahora sí con ese mensaje general y ahora vamos a trabajar con tu lado espiritual, Aries. Vamos a ver ese mensaje general, lo que te dice, Aries. Ve hacia el cambio, ve hacia el cambio. Dirígete hacia el cambio y que nada te detenga. Nada, ni nadie. Y voy a hacer hincapié en nadie. Bien, Aries, vamos a seguir, seguimos. Vamos a trabajar ahora sí con la bola de cristal y tu lado espiritual, Aries. Vamos a ver. Bueno, Aries, te voy a hablar de una persona que a mí se me simboliza, creo que es una mujer, bien, y es una persona que se me muestra sentada, está como así, y esta es su postura, bien, es una persona con pelo largo. No sé si es una foto o qué, pero esta es la postura en la cual se me muestra esta persona. Me muestra una rosa. Me muestra una rosa, no sé qué tendrá que ver, Aries. Y ahora sale un hombre muy bien vestido, de corbata, camisa blanca, corbata, pelo moreno,
redondeado así por aquí, delgado. Y que este hombre, no sé, mira, me muestra a este hombre una parte de su vida y luego me muestra, perdón, otra parte. La otra parte es como si hubiera estado un tiempo en la cama, ¿no? Entonces me muestra esas dos partes. Hace hincapié en la parte que está bien, pero esta parte que él me muestra, en la que está en la cama, es como para confirmarte a ti que es él. O sea, como para que tú veas que es él. Este hombre me habla mucho de triunfos, de muchos triunfos, de cosas que hizo esta persona, ¿eh? Y en muy poco tiempo, ¿eh, Aries? La letra T tiene que ver con todo esto, la letra T. Y me la ha mostrado en mayúscula y bien marcada, ¿eh? Aries, ya sabéis que este tipo de mensajes solo me gusta que os lo quedéis los que de verdad hayáis identificado a estas personas, ¿eh? Los que no hayáis identificado a estas personas, evidentemente este mensaje no va con vosotros. Aries, te voy a dar un número, el número 80 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Aries. Recordarte, como siempre, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.